Buenas noches, mis hermanas, bendiciones para todas. En esta hora vamos a estudiar una parte de la Escritura, pero antes vamos a hacer una oración. Bendito Dios, en esta hora te damos gracias por esta oportunidad que nos das, Señor, de poder aprender de tu palabra a través de este medio. Te pedimos que sea tu Espíritu el que empiece, Señor, a hablar a nuestro corazón y hacer entender lo que realmente quieres hacer en nuestra vida y cuál es tu propósito. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. En esta hora vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios en Proverbios 31:30. Y dice la palabra de Dios: engañoso es el encanto y pasajera la belleza. La mujer que teme al Señor es digna de alabanza. El tema que vamos a ver en esta noche se titula Mujer ordinaria, usada por Dios de una forma extraordinaria. Y en esta noche vamos a ver 4 cualidades que Dios vio en el corazón de María, la Madre de Jesús, las cuales hablan de nosotras igualmente y hacen resaltar nuestra belleza interior. Déjeme le comento que en una ocasión, cuando vi la película de Mel Gibson, la de la crucifixión de Jesucristo, esa película muy hermosa siempre atrapa nuestra atención en la pasión de Jesús, en su sufrimiento y en todo, porque la película se basa en él. Pero en ese momento que yo veía la película, hubo una escena en la que me hizo ver a María como una mujer, como cualquiera de nosotras. Esa escena me impactó porque fue algo en el que ella ve a su hijo que ya iba cargando la cruz, ve pasar a Jesús cargando la cruz y tiene una caída. Y en ese momento María empieza a recordar cuando su hijo era pequeño y se caía y siempre corría a ella a curarle la herida en la rodilla. Y en ese momento María veía a su hijo cargando una cruz que se caía y en esta ocasión ella no podía correr a auxiliarlo. Y cuando yo veo esta escena, me imagino la vida de María siendo una madre igual que tú, igual que yo, una mujer que también tuvo una familia. Y viendo esto, me puse a tratar de entender un poco las cosas, las cualidades de María. Y veía yo, porque la Biblia en sí no nos habla mucho acerca de María, no nos habla un historial, pero yo decía, Dios tuvo que haber visto algo en María para poder haber sido la madre de Jesús. María fue una doncella muy joven. Algunos teólogos dicen que María habrá tenido entre unos 16 años cuando el ángel se aparece a María. Y Jehová se presenta y le dice que había hallado gracia ante los ojos de Jehová. Yo veo la escena cuando leemos esta parte en la Escritura y María dice que se turbó del saludo, ¿verdad? Se turbó del saludo, pero ella escuchó atentamente lo que el ángel quería decir. Cuando hay algo en ti, en tu vida, hay algo en tu corazón que es valioso, que es grande para Dios. A lo mejor muchas veces nosotros no lo vemos de la misma manera, pero en María había una de sus cualidades de María era su integridad. Y integridad significa rectitud. María fue una mujer común, como las mujeres de su tiempo, como cualquiera de las mujeres de su tiempo, con responsabilidades, mujeres muy trabajadoras. Por lo que la Biblia nos enseña, las mujeres eran muy trabajadoras. Y María era igual que las demás mujeres, era una mujer entregada a sus labores, a sus obligaciones, a sus responsabilidades.
Sin embargo, su integridad hizo que fuera diferente a las demás. La integridad de María era una cualidad que la hacía diferente, muy diferente, por la cual Dios puso sus ojos en ella. Mira, en Lucas, verso 28 al 30, dice la palabra de Dios, y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre todas las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué satulación es esta? ¿Qué saludo es este? ¿Qué saludo sería esta? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. ¿Por qué has hallado gracia? Por tu integridad hallaste gracia. Y la integridad de una mujer es basada en la firmeza de sus principios morales y del temor a Dios para conducirse correctamente. Está fundada, es afirmada en sus principios morales y en el temor a Dios. A mí me habla de dos tipos de integridad: la integridad moral y la integridad delante de Dios. Y Jehová vio en María lo necesario para cumplir su propósito. Lo necesario, o sea, una mujer íntegra jamás va a ir en contra de sus propios principios. Cuando una mujer es criada con principios morales, es una mujer recta. Sus principios, su integridad que tenía María, la harían permanecer para siempre. La integridad, un principio bien fundado en la vida de una mujer, es inquebrantable. Es inquebrantable. Es lo que define tu personalidad, tu integridad o el principio. Si una mujer es íntegra, es un principio fundamental que ella misma no va a ir en contra de ese principio. Y María tenía ese principio de integridad. Mire, en el Salmo 15, del 1 al 3, dice la palabra de Dios: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. El que es íntegro. Esa es una integridad. Decía David: Jehová, ¿quién habitará en tu monte santo? Los íntegros. Y la integridad moral, una mujer íntegra es una esposa fiel, es una mujer emprendedora, es buena administradora, una mujer correcta en su casa, con su familia y con los demás. Hoy decimos una mujer de buen testimonio. Anteriormente decían una dama correcta, íntegra, con principios, sabiendo comportarse delante de Dios, de su casa, de su marido, con los demás. Esa es la integridad moral. Cuando tú eres una mujer con principios morales, tu caminar es recto, correcto. Pero la integridad espiritual es el resultado de un tiempo de sujeción a la palabra de Dios. Es un tiempo en el cual aprendemos lo que es obediencia, lo que es caminar rectamente delante de Dios. Es ir fortaleciendo nuestra fe. Cuando empezamos a caminar para una integridad espiritual, damos este tiempo en el cual empezamos a dejar cosas para hacer las cosas rectamente, correctamente, por temor a Dios. Es un tiempo en el cual nuestros pies se cimientan en la roca que es Cristo y dejamos de ser tibios. Ya no somos tibios,
menos fríos. Empezamos a buscar esa firmeza en Dios y viviendo una vida semejante a la de Cristo. Una vida en la que dejamos de ser tibios y empieza a haber fe, seguridad y esperanza. Cuando empezamos a ser íntegros espiritualmente, nuestra fe se eleva y nuestra esperanza está en el Señor. Y empezamos a tratar de vivir una vida conforme a la que vivió nuestro Señor Jesucristo, creyendo firmemente que solo en Él no hay nada ni nadie, que todo tiene que girar alrededor de Dios, porque delante de Dios, espiritualmente, nos queremos presentar rectamente. Esa es la integridad espiritual. Una persona cuando es íntegra espiritualmente, ya no es tibio, ya no ves si sí, si no, ya no estamos tambaleando, porque en este momento, imagínate tú estar firme sobre algo sólido, te da firmeza, te da seguridad, te da confianza. Y eso es lo que hacen cuando nuestros pies se cimentan en Cristo. Nuestra esperanza es Cristo. Nuestra roca es Cristo. Y sabemos que fuera de Él no hay nada. Si no es con Él, no hay nada. Porque solo con Él lo adquirimos todo. Una mujer íntegra no camina en contra de sus propios principios, te decía. Siempre hará lo correcto en su vida diaria, como en su vida espiritual, que era lo que en las dos maneras de integridad, las formas de integridad, caminaba María. Con buen testimonio y con una integridad ante Dios intachable, inquebrantable. Mire, ella caminaba en su vida diaria. Era una doncella que bien vista. Decían antes, toda una señorita, toda una mujer. Porque nosotros, hoy en día, tenemos que aprender a caminar con una integridad espiritual también. No podemos ser mujeres de Dios sin tener una integridad moral y una integridad espiritual inquebrantables. Que nada vaya en contra de eso. Nada nos puede hacer ir en contra de nuestros principios. Nada nos puede hacer ir en contra de lo que Dios nos ha enseñado, ¿verdad? Y mire, una parte de la Escritura dice que el saber hacer lo bueno y no hacerlo nos es tomado como pecado. Una mujer íntegra sabe hacer lo bueno y siempre se va a dirigir a hacer lo correcto por obediencia a Dios. Siempre. Porque por eso dice aquí la palabra de Dios que el saber hacer lo bueno y no hacerlo es como nos es tomado como pecado. Ser íntegro es estar listos, es estar completos, es haber aprendido a caminar integridad. Cuando logramos la integridad en nosotras, entonces nosotros, como dicen en el mundo, ya no somos de dos dobleces, ya no somos dos caras, ya somos totalmente transparentes delante de Dios. Y Dios totalmente puede ver nuestro corazón y ver nuestra integridad que hay. Y mire, David declaró en el Salmo 26, 1 y 2, decía, júzgame, oh Jehová, porque yo en mi integridad he andado, he confiado a sí mismo en Jehová sin titubear. Escudriñame, oh Jehová, y pruébame. Examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Qué hermoso, ¿verdad? Cuando te sientes seguro de que caminas correctamente, de que como mujeres estamos haciendo lo correcto delante de Dios, que nos conducimos correctamente como unas damas. Entonces podremos decirle, como decía David a nuestro Señor, júzgame, oh Jehová, júzgame, Dios, porque he caminado en integridad, porque he buscado la integridad delante de ti. Y este salmo realmente es hermoso porque le dice, examina mis pensamientos y mi corazón.
Yo imagino que esto era lo que Dios examinó en el corazón de María y encontró exactamente en su corazón, en sus pensamientos y en su manera de vivir la integridad que Dios necesitaba para poder tomar a María como vaso útil en sus manos. María fue íntegra en toda su vida. María fue una mujer íntegra, intachable. Dice una parte de la Escritura, sin tener nada de qué avergonzarse. Y tú y yo podemos ser íntegras de igual manera. Podemos ser esas mujeres íntegras, así como lo fue María. En todo, en todo. Podemos ser porque somos mujeres que hemos aprendido y hemos caminado conforme a la palabra de Dios. Y también hemos visto lo que son los principios que decíamos anteriormente se están perdiendo, pero que tú y yo podemos recobrar, porque también tenemos responsabilidad delante de nuestros hijos. El que ellos vean a mujeres rectas, correctas, que se saben conducir conforme a la palabra de Dios de una manera intachable. Otra de las cualidades que había en María era que era una mujer de fe. Fue una mujer de fe. Cuando a María la visita el ángel, le dice, y darás a luz un varón. Y entonces ella le dice, en Lucas 1:34, en nuestra nueva traducción viviente, dice, pero ¿cómo podrá suceder esto? ¿Cómo voy a hacer yo a tener un varón? Le dice, si soy virgen. ¿Cómo voy a embarazarme? ¿Cómo me dices que yo voy a ser un varón si soy virgen? Ella ya estaba comprometida con José. Ella no podía hacer algo semejante. Sin en cambio, cuando ella queda embarazada sin que varón la haya tocado, ella ve el poder de Dios. Yo me imagino a María sorprendida de lo que pasó en su cuerpo, siendo ella virgen. Y entonces, mire, dice la palabra de Dios en Lucas 1:37, que el ángel le dice, porque nada hay imposible para Dios. ¿Se imaginó? Decir, si esto es obra de Dios, si Dios ha decidido que sea yo, porque el ángel especifica, vas a tener un varón y le vas a poner por nombre Jesús, porque este es el Salvador del mundo. Y entonces cuando ella ve esto que le dice el ángel, porque nada es posible, entonces ella empieza a crecer su fe. Su fe empieza a elevarse, porque una mujer de fe pone su confianza en Dios, creyendo esta verdad. Y eso fue lo que hizo María. Eso fue lo que hizo María. Dijo, está bien, yo creo a lo que tú me dices. Creo a lo que me dices tú. Le ha de haber dicho al ángel, creo a lo que dices. Y entonces María queda encinta por un bebé que fue concebido a través del Espíritu Santo. Cuando ella tiene este diálogo con este ángel, y ella siendo una mujer recta delante de Dios, dice en Lucas 1:38, dice, entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Una mujer de fe se enfrenta a cualquier situación, por difícil que sea. Esto era un propósito de Dios en la vida de María. Y la situación no era fácil. No era fácil. Sin en cambio, cuando creemos a Dios y cuando decimos, sí Señor, si tú lo dices, yo lo hago. Si tú me mandas, yo hago tu voluntad. ¿Por qué? Porque finalmente yo creo a ti. Y tú eres un Padre eterno, fiel, amoroso. Yo no puedo dudar de tu palabra, yo solo voy a obedecer. Y María era una mujer obediente. Porque cuando la mujer tiene fe, tiene confianza
en algo o en alguien, y más que si es Dios, tenemos la libertad y la confianza de poder soltarnos en esa voluntad de Dios, porque Dios siempre va a estar cuidando y haciendo las cosas para no perjudicarte, sino para honrarte, porque en ese momento pasamos a ser instrumentos de su gracia. Cuando tú dices, amén, Señor, estás diciendo, sí, Señor, aquí estoy, heme aquí. Y eso fue la actitud de María. Su fe era tan grande que no lo dudó. Quizás sí sintió temor por la situación, pero no lo dudó. Y dijo, aquí estoy. En Mateo 17:20 dice, Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieses fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. María no la tenía fácil. En esos tiempos la gente era muy criticada. Eran de una moral, pues como antes, ¿no? Antes mal visto, yo recuerdo que hace muchísimos años una mujer que salía embarazada era mal vista, era escondida, vergüenza para los padres en ese entonces. Entonces yo me imagino que la situación de María, cuando accede a quedar embarazada, su situación era parecida o semejante a esa situación. Sin en cambio en esta situación, en este problema, en esto que se le venía, porque María creo que dijo, Señor, aquí estoy, me embarazo y que venga lo que venga, porque ya quiero escuchar, ya estoy escuchando las murmuraciones que van a venir sobre mi vida. Y las hubieron, la Escritura nos lo enseña. Y muchas veces nosotras como mujeres de igual manera lidiamos con situaciones muy difíciles. Y a veces nuestros problemas son semejantes a esas montañas enormes que nos impiden seguir caminando, que nos impiden seguir avanzando. Y nuestra fe muchas veces mengua. Lejos de decir, en tu nombre, Señor, yo sigo adelante. Y tú sabes la situación que estoy atravesando, en tus manos la deposito. A veces esas montañas tan grandes, esos problemas nos impiden seguir avanzando. Pero cuando tienes fe, cuando tienes esa fe, yo me imagino que dentro de esas montañas tan grandes, montes, yo los veo así porque en mi pueblo así son, pero siempre hay una vereda por la que puedes atravesarlos o por la que les puedes dar la vuelta y sigues avanzando. Así es nuestra fe. Aunque tus problemas sean muy grandes, si tú tienes fe, siempre vas a encontrar esa vereda, ese camino, esa entrada para seguir avanzando y no detenerte. Porque nuestra fe nos abre puertas, nos abre caminos, nos da la libertad de seguir avanzando. Pero cuando nosotros no somos así, Jesús decía, si tan solo tuvieras un poco de fe, tú le dirás a tu problema, hazte a un lado o déjame pasar. ¿Verdad? Eso es lo que decía. Y nuestras preocupaciones son tan grandes y tan imposibles de mover, pero que con nuestra fe es quitada para descanso y para libertad. ¿Qué nos detiene a seguir avanzando? ¿Qué nos detiene a seguir avanzando, a seguir caminando en fe? ¿Qué te impide? Mira, María no la tuvo fácil. María vivió una vida difícil en medio de esas críticas. En medio de esas críticas. Porque acordémonos que cuando ella se embaraza, llega a ser un punto, como que llega a estar en el ojo del huracán, me imagino yo, de la ciudad, ¿no? María, la bien portada, resultó embarazada. ¿Sabes con qué fue lo segundo que lidió? Con el rechazo de José. Porque José la iba a abandonar.
por no aguantar José la vergüenza de que dijeran, ve, tu prometida salió embarazada de otro, o no sé cómo lo habrán tomado en entonces, a lo mejor era algo mucho más escandaloso, tan escandaloso que José dijo, me voy, yo la dejo. Imagínate el rechazo del hombre que amas por hacer cumplir la voluntad de Dios. Y en la vida de María fue una vida en la que vivió con miedo. Imagínate, ya atravesó el rechazo, ya atravesó las críticas. Y resulta que Faraón anda buscando a su bebé para matarlo. Imagínate, huir de su ciudad a Egipto para esconderse, para esconder a su bebé, para cuidar a ese bebé. ¿Te imaginas el miedo? Vivió con ese miedo. Y creció su hijo y siendo una mujer educando, porque María educó a Jesús, le enseñó oficios. Imagíname yo a María, una mujer tan amorosa con su hijo, tan tierna, tan cuidadosa como somos muchas de nosotras, ¿verdad? Que como lo volvíamos a decir, a mí que me hagan todo, a mis hijos que no me los toquen. Imagínate cuando empezaron a perseguir a Jesús en su ministerio, lo atacaron, lo maltrataron, lo golpearon. Imagínate el corazón de María como madre, ver que tu hijo es agredido, golpeado, calumniado. Ha de ser un dolor muy fuerte. Y cuando es llevado a la cruz, ver a su hijo morir como el peor de los hombres. Pero María, hasta ese momento de la cruz, de la muerte de su hijo en cruz, ella firme, fuerte, creyéndole a Dios en ese propósito de que Él era el Salvador del mundo. Créeme que yo pienso que aunque ella lo sabía, su corazón de madre no dejaba de sufrir. Entonces cuando ves esta mujer de fe que caminó en obediencia, en sujeción, guiando, aceptando todas las situaciones y que su fe se mantuviera intacta en esta integridad que ella tenía de siendo una mujer de fe íntegra, fue lo que Dios vio y por lo cual dijo, es esta la que ha de ser la madre de Jesús. María, una mujer que de acuerdo a su fe y a su experiencia con Dios, imagínome yo a una María siendo buena consejera, una mujer prudente y una mujer de oración. Una mujer aconsejando, sirviendo, ayudando en su fe. Nosotros podemos ser una mujer de fe de tal manera que aunque vengan los problemas y tu situación sea tan difícil, porque muchas veces pensamos que nuestra situación es tan grande y tan difícil que nadie la vive, que nadie la soporta más que tú. Nadie sufre lo que tú sufres. Nadie padece lo que tú padeces. Probablemente cada una vemos nuestro problema de diferente magnitud, pero ante los ojos de Dios son tan pequeños y que lo único que quiere ver es cuánto le crees a Él, qué tan fuerte es tu fe para que Él obre, porque de acuerdo a tu fe te será hecho, dice la palabra de Dios. Gloria a Dios por esto. Otra cualidad que había en María era que fue una mujer con iniciativa. Con iniciativa. Mira, la palabra iniciativa es igual a la capacidad para idear, inventar o emprender cosas. Cuando una mujer tiene iniciativa es porque tiene la capacidad para crear cosas, para hacer lo que se proponga. Cuando una mujer tiene iniciativa, no hay nada que le pueda impedir alcanzar sus propósitos. Nada. Cuando tú dices, yo hoy voy a hacer esto, lo haces.
yo quiero aprender esto, lo aprendes. Quiero cambiar, pintar, lo que tú te propongas en la vida. Cuando tú te lo propones, cuando tienes esa iniciativa de hacerlo, es porque tienes la capacidad. Y María era una mujer de iniciativa, una mujer con capacidad para hacer cosas y para emprender. Fíjate, en Lucas 1:39 dice, en aquellos días levantándose María, fue deprisa a la montaña a una ciudad de Judá. Una mujer con iniciativa no se pone obstáculos. Si hay algo que hacer, se apresura a hacerlo. Y María quiso comprobar que su pariente Elizabeth, fíjate, cuando el ángel se le aparece a María, le dice, y tu prima Elizabeth ha quedado embarazada. Ya tiene 6 meses. La que decían que era estéril. Su prima era estéril. No podía tener hijos. Y el ángel le dice, está embarazada y tiene 6 meses. ¿Sabes qué dijo María? Yo quiero ver esa maravillosa obra de Dios en la vida de mi prima. Porque el ángel se lo comunicó a ella. Y entonces, ¿qué dijo? Yo mañana temprano me voy a visitar a mi prima. Y dice que muy de temprano se levantó y se fue a buscar a su prima. Y fíjate, una mujer embarazada, caminando a la montaña, muy de temprano, no sé qué tan lejos, antes todo era caminando. Sin en cambio fue, porque decidió ir y comprobar las grandezas de Dios en la vida de su prima Elizabeth. Y así fue. Mucho, en Hebreos 6:12, dice, en Hebreos 6:12 dice, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. O sea, ¿qué dice este libro? No seas perezoso, no seas conchudo, haz algo. Porque dice, sino imitadores de aquellos que por su fe y su paciencia heredan las promesas de Dios. Yo me pregunto, entonces a veces no alcanzamos las promesas de Dios porque no somos de iniciativa. No decidimos a partir de ahora, Señor. Yo empiezo a buscarte, yo empiezo a creer, Señor. Ayúdame, Señor. Yo creo a tu palabra, me voy a llenar de tu palabra, voy a estudiar tu palabra, porque tu palabra es viva y eficaz, porque tu palabra me da vida. Y créeme que cuando más conocemos de Dios a través de las Escrituras, tu fe va fortaleciéndose, tu fe se va haciendo fuerte de tal manera que tampoco hay nada que te impida. Y si antes decías, ay, qué bueno que no hay servicio, qué bueno que es la pandemia. Cuando tú realmente empiezas a hacer que tu fe crezca, buscando de la palabra de Dios, empiezas a sentir una necesidad por la palabra, una necesidad por estar en el templo, una necesidad de adorar, una necesidad de orar, de buscar a Dios. Y cuando esa necesidad hay en ti, dejas de ser perezoso y empiezas a tener iniciativas. De decir, no estamos en el templo, pero aquí en mi casa vamos a escuchar la palabra de Dios. Vamos a alabar a Dios. Vamos a estar buscando la presencia de Dios en oración. No hay nada que te lo detenga. No hay nada. Como hay otros que no importa que la iglesia les quede a 5 o 6 horas. Así pasa en Oaxaca, en mi pueblo. Hay pueblitos donde no está el evangelio, pues se trasladan a otro pueblo y no hay nada que los detenga. A lo más que dirán será como María, y me paro muy temprano y me voy para llegar al servicio. Y dice que a fin de que no nos hagamos perezosos. Mire, cuando el ángel le dice, porque no hay nada imposible para Dios, empezó a decir María, si para Dios no hay nada imposible y yo puedo colaborar, yo tampoco, para mí tampoco puede haber un imposible, porque estaba confiada de que Dios estaba con ella.
Cuando nosotros caminamos con esta verdad, creyendo que para Dios no hay nada imposible, entonces es uno de los elementos para que nuestra fe esté con Dios. Y diga, ciertamente, Señor, yo quiero tus promesas y para eso necesito fe. Señor, ayúdame a que mi fe crezca. Y créeme que cuando nos metemos a las Escrituras, ver las maravillas de Dios que ha hecho, que nos enseña la Biblia, que nos enseña la palabra de Dios, empezamos a sentir como esa fe se va fortaleciendo. Tomemos la iniciativa y comprobemos el poder de Dios en nuestra vida. Cuando dejemos de ser perezosos y seamos gente de iniciativa, como lo fue María, vamos a ver el grande poder de Dios en nuestra vida y alcanzaremos las promesas de Dios. Apresurémonos, tengamos pasos aligerados para preparar nuestras lámparas. Que nuestras lámparas estén siempre encendidas, que nuestras vestiduras estén siempre listas, sin arruga, porque ya viene el tiempo en el que nos hemos de presentar ante el Padre. No tenemos tiempo de seguir siendo perezosos. Tenemos que empezar a ser gente de iniciativa, que iniciemos ya el prepararnos para la venida de nuestro Señor, el preparar nuestra comunión con Dios, nuestra intimidad con el Espíritu Santo. Tenemos que empezar a decir, basta ya de estar haciéndole al cristianito, basta ya de estar yendo a la iglesia nada más por cumplir. Empecemos a prepararnos, empecemos a buscarnos, empecemos a ser gente con iniciativa. Vamos a iniciar el cambio en nuestra vida, vamos a iniciar nuestra preparación de nuestra vida para la venida del Señor. Cuando seamos gente de iniciativa, no va a haber nada que nos detenga. Porque cuando una mujer se propone algo, ella ve cómo, pero lo logra. Como mujeres tenemos esa capacidad. Esa capacidad tenemos. Somos muy hábiles, somos astutas, somos sagaces. Cuando nos proponemos algo no logramos. Yo te invito a que reflexionemos en qué he estado perdiendo mi tiempo. ¿O he sido muy perezosa? Ha llegado el tiempo de ser mujeres de iniciativa para iniciar un cambio en tu vida, porque este cambio va a impactar a tu familia y a la gente de afuera. Alguna vez alguien me dijo, deja de hablar de ti, habla de Cristo para que la gente hable de ti. Cuando la gente sabe que de tu boca hay palabra de Dios, la gente empieza a buscar y decir, ella es una hija de Dios. Pero tenemos que tener iniciativa para empezar a llenarnos de Dios, empezar a menguar nosotros y que resplandezca el rostro de Dios en nuestra vida. Y créeme que en la presencia de Dios tu rostro embellece. Dice la palabra de Dios que cuando Moisés bajaba de la presencia de Dios, su rostro resplandecía. Cuando tú empiezas a tener iniciativa por esa intimidad por Dios, en tu rostro va a pasar algo maravilloso. Y te van a decir, ¿qué pasa en ella? La veo diferente. Es la unción de Dios en tu vida. Pero tenemos que empezar a ser mujeres de iniciativa. Y el último punto acerca de María, que María fue un instrumento de Dios. El ser una mujer con iniciativa, una mujer con una moral intachable, una mujer de fe, fueron cualidades para poder ser un instrumento en las manos de Dios. Lucas 1:38 entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra, y el ángel se fue de su presencia. María permitió que Dios la usara como un instrumento en sus manos desde el primer momento que el ángel se apareció a su vida. Desde ese momento, a pesar de todo, dijo, sí, Señor, he aquí tu sierva, hágase conmigo conforme a tu palabra.
hágase conmigo lo que tú quieras que yo haga. Hágase conmigo tu voluntad. Hágase conmigo. Aquí estoy. Heme aquí, Señor. Imagínate qué hermoso. María permitió que la usara con un instrumento. Fíjate, se requería de un vientre para que llegara el Salvador del mundo. Heme aquí, Señor. Se requería de una madre para educar a Jesús. Heme aquí, Señor. Ella estuvo dispuesta a hacer ese instrumento en las manos del Dios del Todopoderoso. Ella lo necesitó. El Señor necesitó un vaso, necesitó un instrumento, necesitó un vientre, necesitó de una madre. Y esa fue María. Siendo una mujer humilde, sencilla, pero con unas cualidades muy grandes que fueron de gran valor en las manos de Dios. Fíjate, a veces decimos, yo no me considero, no me siento digna, no me siento capaz. Sin en cambio, a veces vemos nuestra vida y decimos, no, pues es que yo finalmente no, yo no puedo ser un instrumento en las manos de Dios. Dios no creo que pueda utilizar esto, ¿verdad? Sin en cambio, fíjate, en las manos de Dios suceden maravillas. En otra ocasión, Jesús, nuestro Señor Jesús, le iba a dar de comer a mucha gente, a mucha. Y un niño llegó con un canasto donde había 2 panes y 2 peces. Y le dijo el niño, Señor, mira, esto es lo que yo traigo. Y para tanta gente, no ha de haber faltado aquel que dijera, ay, pero ¿cómo pretende que eso va a alcanzar para tanta gente? Eso no es nada, no serviría de nada. Sin en cambio, en las manos de Dios se multiplicó y hizo algo grandioso. Solo necesitó que alguien le ofreciera eso para hacer maravillas. Y dice la palabra es que comieron todos. Así mismo nuestra vida. A veces nos damos tan poco valor y sentimos que no valemos tanto, que no hay valor en nuestra vida, pero que Dios únicamente quiere que se lo ofrezcas. Y en sus manos Él hace cosas maravillosas. En Romanos 9:21 dice la palabra de Dios, ¿o no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Te imaginas? Nosotros somos como ese barro en las manos del alfarero. Él nos da la forma que Él quiere. Él nos forma conforme a lo que Él necesite. Si Él quiere un vaso, hace de tu vida un vaso útil, un odre, un cántaro. Lo hace en sus manos. Así es. O sea, el alfarero tiene la potestad, la capacidad de hacer con el barro lo que Él quiera. Así somos nosotros en las manos de Dios. Él hace de nosotros lo que Él quiera. Un vaso de honra. Él hace de nosotros hasta que forme un vaso útil en el cual Él pueda llenarlo de su gracia, de capacidad, de amor para su obra. Imagínate. O sea, a veces creemos que realmente nosotros no servimos o que lo que nosotros somos no le sirve para nada a Dios. Pero esa es una gran mentira. Porque mira, dice que el Señor hace con nosotros conforme lo que Él quiere. Lo que Él quiere. Y si tú te pones en las manos de Dios, Él hará cosas maravillosas en tu vida. Mateo 9:37 le dice a sus discípulos y les dijo, la cosecha es grande, pero los obreros son muy pocos. El trabajo es mucho en la obra. Y quizás hoy veamos campos secos, campos a lo mejor infértiles, pero quizás eso es lo que nosotros vemos. Pero el campo está listo. Hay un campo, se ha regado tanta semilla, que viene el tiempo en el que esa semilla empiece a brotar. Y para entonces se va a hacer falta de obreros. En ese momento,
tú eres útil. Tú eres útil. Vienen tiempos de trabajo y tú eres un obrero útil. Solo dile al Señor, heme aquí, Señor. Hágase en mí tu voluntad. Como dijo María, hágase en mí tu voluntad, lo que tú quieras. En 1 de Timoteo 4:12 dice, en este texto dice, por ser joven. Yo le cambié la palabra por ser joven por ser mujer. Y dice la palabra de Dios así, en 1 de Timoteo 4:12 dice, no permitas que nadie te subestime por ser mujer. Sé un ejemplo para todos los creyentes en lo que dices, en la forma en la que vives y en tu amor, en tu fe y en tu pureza. Amén. O sea, a veces el hecho de que somos mujeres, no nos sentimos capaces para estar en esta gran obra del Señor. No nos sentimos capaces. Sentimos que no vamos a poder hacer nada, pero somos un instrumento útil en las manos de Dios. Tú no sabes para qué eres útil. Tú no sabes la capacidad que hay en ti, porque a veces nos subestimamos tanto que opacamos nuestra real belleza. Pero en Dios tu belleza es mucho más grande de lo que tú te imaginas. Tu belleza es mucho más amplia. Tu capacidad es grande. En tu fe logras cosas enormes y eres un vaso útil. Útil. Dice una parte de la Escritura, porque no únicamente a los capacitados llamo, sino a los que yo llamo, capacito. Doy la capacidad de hacer lo que yo quiera que hagan. Solamente necesitamos ofrecernos como un vaso útil. Heme aquí, Señor, hágase en mí tu voluntad. Y en esos tiempos en los cuales viene mucho trabajo, nosotros vamos a hacer. Yo le decía al Señor muchos años, yo no quiero ser una espectadora de lo grande de tu obra. Yo quiero colaborar contigo. Yo quiero ser un instrumento en tus manos. Yo quiero colaborar con algo, Señor. Dame la capacidad. Y tú te sorprenderás de las cosas que tú puedes lograr cuando tu confianza está en Dios y depositas tu vida en sus manos. En esta hora, yo te pido que tomemos estos ejemplos de María. María fue una mujer con una integridad espiritual y moral, que fue lo que agradó a Dios para que le sirviera, para que fuera esa mujer, ese instrumento por el cual Él pudo hacer que su hijo naciera. ¡Qué bendición! No necesitó ser ni la más hermosa, ni la más inteligente. Simplemente es un vaso útil. En esta hora, ¿qué te parece si damos gracias a Dios y hacemos una oración? Gracias, Señor, por tu palabra, por enseñarnos, por guiarnos y por mostrarnos ese amor inagotable que tienes para con nosotros. Y que así como María fue un instrumento para el cumplimiento de tus propósitos, nosotras también podamos serlo, porque tú no haces acepción de personas. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Bendiciones.